La salvación del Sr. Witt. De Edward Phillips Oppenheim. Nicholas Gould estaba sentado en su taburete de campaña, pintando contento en el terreno comunal, contiguo a un pintoresco pueblo en el centro de Devonshire, cuyas casas encaladas, con sus jardines fragantes y salpicados de color, denotaban una vida tranquila y feliz, que apaciguaba los sentidos y relajaba los nervios. Era una tierra de prados verdes, arroyos de truchas, y paz, donde nadie parecía tener nada que hacer y mucho tiempo para hacerlo. Flip estaba sentado en cuclillas a su lado, espantando moscas, y un caballero mayor, apoyado en un palo, observaba su trabajo, con los labios y el ceño fruncidos. —¿Le gusta la pintura, señor? —preguntó Gould a su inesperado compañero. —La pintura sí, pero eso que usted está pintando, no —fue la franca respuesta. Gould se dio la vuelta en su taburete de campaña, ante esta crítica inesperada. Vio a un caballero mayor, de estatura pequeña, elegantemente vestido con ropa de campo, de rasgos sensibles, un hombre que parecía tener unos 60 años. Acostumbrado a clasificar a las personas a simple vista, Gould lo habría catalogado como un profesional retirado. —¿No le gusta mi pequeño esfuerzo artístico? —preguntó. —Creo que es horrible —fue la respuesta inmediata—. He estado aquí, preguntándome por qué un hombre adulto como usted, un hombre con un rostro bastante inteligente, debería perder su tiempo de esa manera. Gould miró con dudas el lienzo que tenía ante sí, y luego volvió a mirar a su crítico. —Pero me gusta hacerlo —confesó—, me divierte. —Si a usted le divierte, eso es otra cosa —admitió el anciano caballero, apoyándose un poco más en su bastón. Puede estar agradecido de no tener que dedicarse a ello para ganarse la vida. No soy un jugador, pero apostaría a que usted no ha vendido ninguna de sus producciones en su vida. Tiene toda la razón, asintió Gould. Los conservo para decorar mi estudio. El pequeño caballero se estremeció. Debe ser un lugar de pesadilla, comentó. Las 12:30 sonaron en el reloj de la iglesia, que estaba al otro lado del parque. Gould recogió el lienzo y el caballete, y se preparó para partir. A estas alturas, reconoció, me he vuelto insensible a la crítica. En realidad, mi obra no gusta a todo el mundo. Al mismo tiempo, si se me permite decirlo, nunca me había topado con un desconocido que se expresara con tanta sinceridad como usted. Entonces ha tenido suerte, fue la seca réplica. Yo también tengo algo de artista, y le aseguro que me resulta muy doloroso contemplar intentos asesinos como los suyos. Aborrezco todas las formas de fealdad. Considero un criminal, nada menos que un criminal, al hombre que trae al mundo de las cosas reales una mancha como la que usted acaba de hacer. Me deprime usted muchísimo, suspiró Gould. Sin embargo, continuó, lanzando otra mirada más escrutadora a su nuevo amigo, estoy seguro de que su franqueza no pretende ser ofensiva. Ahora estoy de camino a la posada. Hágame el favor de beber una copa de jerez conmigo. El anciano caballero agarró firmemente su bastón y se preparó para acompañar a Gould. Con la condición, dijo, de que me asegure, bajo su palabra de honor, que ni un centavo de los ingresos que pueda estar disfrutando proviene de cualquier tipo de relación con su escandaloso trabajo artístico. Si es así, aceptaré su invitación con sumo gusto. Puedo ofrecerle esa garantía con la conciencia tranquila, le dijo Gould. Caminaron juntos por el parque, conversando indiferentemente sobre temas generales. El anciano caballero estaba interesado en su compañero, y en menor medida, Gould correspondía al mismo sentimiento. Cuando se vive en un pueblo pequeño, dijo el primero, se desarrolla una vena de curiosidad por los extraños con los que se entra en contacto. Yo he vivido aquí durante 27 años, y me he convertido en un habitante tan local como los gansos, la directora de correos y el vicario. Tengo curiosidad por usted, señor. ¿Cuál es su profesión? En este momento, confió Gould, estoy descansando. He recibido una suma considerable de dinero de cierta empresa,
con la que estaba relacionado, y estoy tratando de tomarme unas vacaciones. Ya veo, murmuró el anciano. ¿Y cuál es su nombre? Nicholas Gould. El mío es Stanley Witt, el señor Stanley Witt. Soy un comerciante jubilado de objetos curiosos, libros de segunda mano, marfiles, bronces y joyas. ¿Es este el tipo de empresa para el que usted trabaja? Gould reflexionó un momento. La búsqueda durante 12 agotadores meses de Ned Bullivant, el mayor criminal que Nueva York había soltado jamás, difícilmente podría calificarse de tal. No exactamente, admitió. No sé cómo lo llamaría. Es el tipo de cosas que le suceden a un hombre una vez en la vida. Entraron por los bajos portones del Clifford Arms, bajaron un escalón y se dirigieron hacia el cómodo bar. El señor Witt puso la mano sobre el brazo de su compañero. Por el amor de Dios, no traiga su lienzo hasta aquí, suplicó. Alguien podría pedirle que le deje ver su trabajo, y si le echo otro vistazo, antes de que haya almorzado, me quitaría el apetito. Gould se rió, y colocó el caballete y el lienzo contra la pared. Si sigue usted así, se quejó de buen humor, empezaré a perder la confianza en mí mismo. Cuanto antes, mejor, fue la amistosa respuesta. Creo que dijo que estaba de gira en auto. Pruebe a pescar. Encontrará un arroyo en cualquier parte de por aquí. La pesca es un pasatiempo razonable. Incluso es mejor llevar una bolsa de palos de golf atada a la espalda, que esa horrible parafernalia suya. Entraron en el salón de la posada, bastante lleno a esa hora de la mañana. Gould fue recibido con la cordialidad reservada que se dispensa a los extraños, mientras que el señor Witt, por el contrario, fue recibido con entusiasmo. El primero, que se mantuvo un poco apartado, pudo calibrar con precisión la posición social de su compañero por la naturaleza de los saludos que recibió. El carnicero, el encargado de la tienda de comestibles y el talabartero fueron cordiales, pero respetuosos. El médico, el director del banco y un granjero de aspecto próspero los saludaron con amistosa igualdad. Evidentemente, se había establecido como el humorista del lugar y un original. Más de una vez, sus salidas provocaron pequeñas carcajadas. Cuando, después de haber hecho honor al obsequio de la copa de Jerez, se despidió, la mayoría de los demás lo siguieron. Si tiene 10 minutos libres, antes de irse, fueron sus palabras de despedida a Nicholas Gould, y si realmente quiere saber algo sobre el gran arte de la pintura, venga a mi casa, y le mostraré un paisaje que le hará querer destruir todas las atrocidades que haya perpetrado. Cualquier noche, a cualquier hora, después de las 7. Pasaré a visitarle con mucho gusto, prometió Gould. El señor Witt apenas había llegado a la calle cuando se convirtió en tema de conversación entre la reducida compañía que se quedó en el salón del bar. Es maravilloso, declaró la posadera, volver a ver al señor Witt, casi como el mismo que siempre fue. Es la primera vez en una semana que cruza el umbral, y era el más habitual de todos mis clientes. Siempre venía a tomar su copa de Jerez a las 12:15, comentó un granjero. ¿Ha estado enfermo el señor Witt? Preguntó Gould. El granjero meneó la cabeza, y la posadera suspiró, mientras que el talabartero y el guarnicionero, que estaban en el rincón, miraban al suelo con tristeza. Todos vacilaron. Parece que el señor Witt ha tenido problemas, confesó la posadera, dándose la vuelta mientras hablaba, con el aire de quien da por terminado el tema. Había un misterio en torno al señor Witt, que Gould dedujo con bastante facilidad, durante los días siguientes, gracias a la posadera y al pequeño grupo de clientes asiduos del bar, que estaban más que dispuestos a hablar de él. Pero nadie parecía saber cuál podía ser ese misterio. Poco más de 15 días antes, al parecer, había tenido problemas de algún tipo indefinido, y ahora, sin previo aviso ni explicación, sufría ataques de aislamiento, durante los cuales nadie lo veía ni oía nada de él. Corrían rumores de que se enviaban por tren cajas llenas de sus posesiones más preciadas a Exeter e incluso a Londres.
En los momentos en que la conversación tocaba, aunque fuera vagamente, cuestiones financieras, el director del banco, cuyos labios estaban sellados por la etiqueta, se retiraba de la conversación, y se sumía en un silencio lúgubre y ominoso. Al final, Gould se interesó en el asunto. Se encontró especulando a menudo sobre la causa del problema del señor Witt, y viendo que se alzaba ante él la sombra de ese delito, en cuya investigación había empleado algunas horas de su vida, el delito de chantaje. Habría intentado ganarse la confianza del hombrecillo, pero pasaban días sin que volviera a visitarlo. Finalmente, una noche, después de cenar en el Chiford Arms, una cena de ternera asada y tocino, tarta de frambuesas y queso Stilton, Flip y su amo, igualmente satisfechos con su comida, se dirigieron por la calle del pueblo, y subieron la colina hacia las pocas residencias privadas que había en la cima, la segunda de las cuales le habían indicado como la morada del señor Witt. Hacía 5 días que éste no se veía, y curiosamente, el propio Gould, así como los habituales del Chiford Arms, habían echado de menos la presencia cordial del hombrecillo, sus comentarios cáusticos y sus salidas humorísticas. Al parecer, se había retirado, y cualquier referencia a él o a sus asuntos había sido recibida con un silencio absoluto. Incluso Gould, cuya sensibilidad en tales asuntos se había embotado, se sintió casi culpable de intrusión, cuando llamó al reluciente timbre. Durante varios momentos, no ocurrió nada. Entonces, una pequeña y elegante criada, de tierna edad, abrió la puerta y miró hacia afuera. «Me gustaría ver al señor Witt», anunció Gould. La sirvienta parecía dudosa. «No creo que lo reciba, señor», respondió ella. «No se trata de nada importante, ¿verdad? Y el señor Witt está ocupado». «Podrías preguntarle», insistió Gould. «Me pidió que viniera. No lo entretendré mucho tiempo». La pequeña criada se marchó de mala gana, dejando a Gould en un pequeño pero acogedor salón amueblado, redimido de la mediocridad, por un maravilloso reloj de pie georgiano y una mesa Chippendale, sobre la que había un florero de porcelana china de Nankín. La muchacha estuvo ausente 2 o 3 minutos, al cabo de los cuales, se abrió de repente una puerta de la planta baja, y apareció el señor Witt. No llevaba cuello, y su ropa estaba llena de polvo. Llevaba en la mano un martillo. «¿Qué quiere?», preguntó bruscamente. «Vine para ver su cuadro», explicó Gould. «Si recuerda, se ofreció a mostrármelo. He estado un poco desanimado con mi propio trabajo estos últimos días». «Pues seguirá desanimado», fue la ácida respuesta. «No puedo enseñarle mi retrato esta noche. Estoy demasiado ocupado. Vuelva dentro de una semana más o menos». «Pero, mi querido señor», protestó Gould, «ya no estaré aquí dentro de una semana. Solo soy un turista. Puede que me vaya mañana o pasado mañana». «¿Para pintar más cuadros?», preguntó el señor Witt, estremeciéndose. «Sí, para pintar más cuadros», asintió Gould. «He terminado uno bastante bueno, con la torre de la iglesia a lo lejos y los gansos en el campo. ¿Qué primer plano tan maravilloso forman los gansos? Pensé en ir al sur y tratar de conseguir el colorido de los páramos». El señor Witt se estremeció de nuevo. «Entré», invitó abruptamente, alejándose de la puerta. Gould aceptó la invitación, y entró en un apartamento inesperadamente grande y agradable, en un estado de gran desorden. Había 2 cajas de embalaje en el suelo, una de las cuales estaba llena hasta la mitad con libros, y varias estatuillas, cuidadosamente envueltas en papel. Había espacios vacíos en las paredes, en las estanterías y en los soportes. El señor Witt tomó a su visitante del brazo, y lo condujo hasta un pequeño lienzo que colgaba en un hueco, un paisaje profundo y rico en colorido. «Eso es lo que realmente importa», señaló. «No creo que sirva de mucho hablar con usted de ello. Supongo que sabe tanto de arte como mi pequeña criada. Considere, por un momento, esa agrupación y perspectiva. Si intentara pintar vacas de ese tamaño, las vería salirse del lienzo.
Observe también la belleza del colorido, la inclinación de esa lluvia en el horizonte, tan tenue, que uno podría considerarla apenas una sugerencia, y sin embargo, si la analizas, ahí está todo. Me atrevo a decir que no lo aprecia, pero, si lo mirase durante suficiente tiempo y con la suficiente frecuencia, probablemente acabaría tirando su paleta a la basura. Sé lo suficiente como para darme cuenta de que es un cuadro maravilloso, admitió Gould. Y después, mirando a su alrededor, añadió, tiene otras cosas interesantes por aquí. Este, por ejemplo, es un bronce hermoso. Debería serlo, reconoció el señor Witt. Pagué 90 libras por él en la subasta de Eckford. Y ahora se está deshaciendo de él, observó Gould, mirando la caja medio vacía. Y armándose de valor, preguntó. ¿Por qué? Eso es asunto mío, fue la seca respuesta. Sin ser invitado, Gould se hundió en un sillón. ¿Puedo quedarme un cuarto de hora? Preguntó. Me gustaría fumar un cigarrillo con usted, si me lo permite. Estoy esperando una visita, dijo el señor Witt dubitativamente. Mi presencia no tiene por qué interferir con la de ese visitante. Cuando él venga, yo me iré, repuso Gould. Pero no quiero que esté usted aquí cuando llegue esa persona, protestó el señor Witt. Gould no mostró signos de movimiento. Señor Witt, dijo, en nuestro primer encuentro se ha mostrado usted muy franco conmigo. No me ha molestado, pero me voy a tomar la libertad de adoptar la misma táctica con usted. ¿Por qué está vendiendo todas sus pertenencias de esta manera? ¿Por qué tiene estos ataques periódicos de comportamiento, propio de un criminal asustado? ¿Por qué tiene a su lado una pila de periódicos que tratan del caso del asesinato de Frankfurt? ¿Y quién es ese joven al que está dando cobijo en la casa? ¿Cómo sabe? ¡Qué impertinencia! Empezó a decir el señor Witt. Nada de eso, interrumpió Gould. Interés amistoso, nada más ni nada menos que eso. Si no creyera que puedo ayudarle, no habría dicho ni una palabra. ¿Cómo diablos puede usted o cualquier otra persona ayudarme? Se quejó el señor Witt. Gould se instaló un poco más cómodamente en su sillón. Lo sabré cuando me haya contado toda la historia, respondió. El señor Witt miró a su alrededor con impotencia. Su visitante parecía la personificación de la fuerza y la confianza en sí mismo, recostado en su sillón, y por primera vez, el hombrecillo ansiaba un confidente. Señaló hacia la pila de periódicos. ¿Ha leído el caso del asesinato de Frankfurt? Preguntó. Cada línea, admitió Gould, estos casos son una afición mía. Sabe que el cajero del banco Frankfurt fue asesinado, y que no se sabe nada de dos de los empleados del banco que debían tomar sus vacaciones al día siguiente. Así es, convino Gould. Los nombres de los dos jóvenes son Stephen Hannaford y John Early Witt. Witt. Por Júpiter. El señor Witt asintió brevemente. Sí. El otro se llamaba John Early Witt, dijo. El Early lo resume todo un poco. Un tío materno le dejó una pequeña suma de dinero y el nombre, pero John Early Witt es mi hijo. ¿Está seguro de que son sospechosos? Preguntó Gould. Los periódicos parecen ser muy vagos al respecto. Supongo que usted es el tipo de persona que puede mantener la boca cerrada, preguntó el señor Witt. Tengo reputación de ser un confidente seguro, declaró Gould. Muy bien, continuó el otro. Mi hijo está en Plymouth, esperando una oportunidad para irse a Sudamérica. Hannaford está arriba en este momento. Eso es todo lo que han podido disfrutar de sus vacaciones. El joven, que vi con el rostro pálido, asomándose detrás de las cortinas, ¿es Hannaford? Preguntó Gould. El señor Witt lo miró fijamente. O debe tener usted muy buena vista, o el joven es más tonto de lo que pensaba, comentó con dureza. Tengo el don de la observación, admitió Gould. Lo adquirí a temprana edad. Es algo que va con mi profesión. ¿Cuál es su profesión?
Preguntó el señor Witt. No importa cómo se llame, siempre y cuando no se considere artista. Entonces, dejemos de lado mi profesión por un momento, decidió Gould. Ahora, sigamos con la historia. ¿Qué hace aquí el joven Hannaford? Vino por dinero. Ya había venido 2 veces antes. ¿Y para qué quieren el dinero? Si cometieron el robo, se llevaron 1500 libras. No se atreven a utilizarlo, confió Witt. Todo estaba en billetes del Banco de Inglaterra. ¿A cuánto asciende el valor de las pertenencias, de las que se ha desprendido usted en total?, preguntó Gould. He vendido casi 1000 libras de mis pertenencias, confesó Witt con un pequeño gemido. Ahora tendré que vender mi cuadro. No debería permitirlo, le aconsejó Gould. ¿Qué ha hecho? ¿Ha vendido las cosas directamente? Las empeñé, fue la amarga respuesta. Guarde bien los billetes. Nunca se sabe lo que puede pasar. Ahora, déjeme hablar con ese joven que está arriba. ¿De qué serviría eso? Solo conseguiría asustarlo hasta la muerte. Me gustaría escuchar su historia. Ya lo he oído una vez, se quejó el señor Witt, no quiero volver a oírlo. Además, ¿para qué sirve? Mire, suplicó Gould. Hágalo venir. Hágale creer que soy un viejo amigo de la familia. Las cosas no pueden parecerle peores de lo que son ahora, ¿verdad? Deme una oportunidad. No creo que venga, dijo el señor Witt dubitativamente, le da miedo hasta que suene el timbre. Iremos a verlo entonces, insistió Gould levantándose. Finalmente, tras un poco más de persuasión por parte de este último, lo hicieron. El señor Witt le abrió la puerta de un dormitorio, agradablemente amueblado. Su ocupante estaba tumbado en un sillón, con los pies sobre otro, fumando un cigarrillo, con un vaso medio vacío a su lado y una licorera y un sifón sobre el tocador. Las ventanas estaban cerradas y la habitación olía a humo de tabaco. El joven, un joven delgado y pálido, de tez fea y figura enjuta, se puso en pie de un salto y se encogió de miedo al darse cuenta de la presencia de un extraño. Vestía un traje de sarga azul muy deformado y que necesitaba un cepillado. Se había quitado los zapatos y estaba sentado en calcetines. Su ropa de cama no era irreprochable. ¿Quién es ese, señor Witt?, preguntó. ¿A quién ha traído aquí? Un viejo amigo, Stephen, respondió el señor Witt. Está bien. Podemos confiar en él. ¿Qué es lo que quiere? Continuó malhumorado el joven. Gould se sentó en el borde de la cama. Pensé que me gustaría hacerte algunas preguntas, si no te molesta, sugirió. Tal vez pueda ayudarte. ¿Qué tipo de preguntas? En cuanto al caso, respondió Gould sin rodeos. ¿Qué te llevó a hacerlo? El joven dio una bocanada feroz a su cigarrillo. Ion y yo, siempre hemos estado en apuros, explicó. Estos bancos nos matan de hambre, y luego esperan que vivamos y vistamos como caballeros. Yo estaba endeudado, y Ion también. Tarde o temprano se darían cuenta, y entonces tendríamos que habernos ido. Los dos estuvimos en la sucursal de Frankfurt, durante 2 meses, el invierno pasado. No podíamos evitar pensar en lo fácil que sería. Hablamos de ello, hasta que la idea se nos ocurrió. No podíamos pensar en nada más. Harrigan, el vigilante de allí, estaba solo, y el día que nos decidimos, supimos que debía haber al menos 1500 libras. Hay algunas fábricas grandes cerca, y el día de pago es el viernes por la tarde. Bueno, lo hicimos. Eso es todo. El robo es una cosa, observó Gould, el asesinato es otra. Juro que nunca tuvimos intención de dispararle, declaró el joven, agarrando el borde de la silla. Ninguno de los dos había manejado un revólver en su vida. Solo queríamos asustarlo. Puedo jurarlo. Ion también puede jurarlo. El maldito revólver se disparó. ¿Quién lo sostenía en ese momento?, preguntó Gould. El joven de repente se quedó en silencio. Ambos hemos jurado no contar eso nunca, dijo.
¿Por qué quieres todo ese dinero del señor Witt? Continuó Gould. Los pasajes no costarán mucho. Hemos tenido que pagar varios cientos de libras a un hombre que nos vio cerca de Frankfurt, se quejó Hannah Ford. Sabe dónde está John, y nos está poniendo en apuros todo el tiempo. Además, a John le está costando un dineral mantenerse en lugar seguro. Sin embargo, con un poco de suerte, la semana que viene nos iremos a Sudamérica. ¿Alguna vez has estado realmente en problemas?, preguntó Gould, mirando con severidad al joven. No, espetó Hannah Ford. No sé quién es usted, pero no me gustan sus preguntas. Lléveselo de aquí, por favor, señor Witt. Ya es bastante malo quedarse aquí, mientras usted recauda el dinero, sin que vengan extraños a asustarlo. Gould se puso en pie. Bueno, es un mal asunto, admitió. Me temo que no hay nada que nadie pueda hacer para ayudar a ninguno de los dos. Por supuesto que no, respondió Hannah Ford irritado. Lo que necesitamos es el dinero lo antes posible. Y no se quede sin whisky, señor Witt. Estoy muy nervioso, sobre todo por la noche. El resto de esa botella no durará mucho. Los dos hombres bajaron las escaleras en silencio. El señor Witt había perdido todo su carácter. El brillo había desaparecido de sus ojos, su boca se había debilitado y casi parecía temblar. Gould le puso la mano sobre el hombro con gesto protector. Mire, amigo mío, dijo, no parece que haya mucho que hacer, pero no quiero perder la esperanza. Mañana estaré fuera todo el día, tengo que ir a Barnstable. ¿Cuándo espera recibir el dinero, por las cosas que está enviando ahora? No hasta el jueves por la mañana, como muy pronto, respondió el señor Witt. Muy bien, entonces. No se separe de su joven antes de esa fecha. Manténgalo aquí, hasta que yo regrese. El señor Witt levantó la mirada rápidamente. ¿Tiene algo en mente? Nada concreto, solo una idea. Lo importante es no separarse del joven, hasta que yo regrese el jueves. No hay por qué preocuparse, suspiró el señor Witt. No puedo conseguir el cheque antes de esa fecha, y después, tendré que ir al banco y cobrarlo. ¿Su hijo le ha escrito alguna vez? El señor Witt meneó la cabeza. No sería seguro, respondió con un gruñido. Este es un lugar pequeño, y hasta en la oficina de correos reconocerían su letra. Lo había olvidado, admitió Gould pensativo. Hasta el jueves. El jueves fue una mañana de desilusión para el señor Witt. El correo no trajo ni el cheque de Exeter que esperaba, ni ningún mensaje de su nuevo amigo, cuyo regreso había estado esperando, con una débil y apenas reconocida esperanza de ayuda. Apenas había terminado de desayunar, cuando oyó un pisotón en el techo. Con un ligero estremecimiento, subió a atender a su inoportuno huésped. Stephen Hannah Ford, en pijama, aparentemente acababa de salir de la cama, tenía un aspecto aún más deslucido que durante el día. Tenía los ojos terriblemente inyectados en sangre, y sus manos temblaban. ¿Tiene el cheque?, preguntó. No ha llegado, admitió el señor Witt. El lenguaje del joven era tal, que su anfitrión se tapó los oídos con las manos. ¿Quiere que su hijo sea colgado, verdad? ¿Y yo también?, exclamó el joven enfurecido. Mire, prosiguió, una promesa es una promesa, pero si se trata de salvar mi pellejo, le diré algo. No fui yo quien llevó el revólver. Puedo demostrarlo. Será su hijo el que tendrá que colgar de la soga, no yo. Puede que me condenen a cadena perpetua, pero él irá al cadalso. El señor Witt cerró los ojos por un momento. La tensión de los últimos días había sido enorme y se sentía mareado. He enviado todo lo que poseía de valor, anunció en tono apagado. Rogué que el cheque se enviara ayer por correo. Seguramente llegará por el segundo correo. ¿Qué hora es?, preguntó el joven. Las 3 en punto. ¿Ha tiempo para conseguir los billetes del banco? Con tiempo de sobra, respondió el señor Witt. El joven volvió a arrastrarse hasta la cama. Envíeme un poco más de té,
ordenó. Quiero 2 latas más de cigarrillos Gold Flag. Dígale a esa criadita suya que se dé prisa. El señor Witt se volvió hacia la puerta y cumplió las órdenes de su desagradable visitante. Después, se encerró en su habitación. A su manera, era un hombre orgulloso y había llegado al límite de su resistencia. Nadie sabría nunca, él mismo apenas lo recordaba, cómo había pasado la mañana. Hubo un simulacro de almuerzo, un paseo inquieto por la habitación, la llegada del cartero, la carta esperada y un cheque por 900 libras. ¿Cuánto dinero?, gritó Hannaford desde la barandilla. 900 libras, contestó el señor Witt. Entonces, vaya al banco, rápido, le ordenó el joven con entusiasmo. Pase por el garaje al volver, y pida que el coche me lleve a Plymouth. Esta noche hay luna, y llegaré a las 4 en punto. El señor Witt se cepilló el abrigo mecánicamente, se puso el sombrero, cogió los guantes y el bastón, y se abrió paso, silencioso y fantasmal, por las calles de la pequeña ciudad comercial. Apenas se dio cuenta de los saludos que recibió, ni de las miradas comprensivas que su aparición provocó. Extendió un cheque abierto y lo entregó por encima del mostrador junto con su crédito. Dijo la cantidad que deseaba en breves palabras y guardó el montón de billetes en el bolsillo del pecho. Luego, se dio la vuelta para subir la colina de nuevo hacia su casa. Se detuvo al oír el ruidoso traqueteo de un viejo coche Ford y el ladrido de un pequeño perro blanco. El señor Gould, que parecía un poco cansado, se detuvo a un lado del camino. ¿El joven todavía está con usted?, preguntó. Sigue ahí, reconoció Witt. Acabo de conseguir el dinero para él. Se marcha esta tarde. ¿De verdad?, murmuró Gould en voz baja. Bueno, señor Witt, suba al auto. Lo llevaré a casa. El señor Witt subió al coche en silencio. Su mirada, medio melancólica e inquisitiva hacia Gould, no obtuvo respuesta. Después de todo, ¿qué podía hacer Gould o cualquier hombre? Tengo que pasar por un taller, anunció el señor Witt. ¿Para qué?, preguntó Gould. Para que el joven vaya en coche a Plymouth. Espera que puedan irse el sábado. Ya tienen plazas disponibles, si consiguen taparle la boca a ese otro tipo. Ya veremos lo del coche, dijo Gould. Solo quiero hablar unas palabras con su joven amigo antes. Está de muy mal humor, se quejó el señor Witt. No se preocupe, yo le calmaré, prometió Gould. Se detuvo frente a la verja y siguió a su compañero hasta el interior de la casa. El joven lo estaba esperando, en lo alto de la escalera. ¿Ha traído el dinero?, preguntó. ¿Dónde está el coche? Tengo el dinero, le aseguró el señor Witt. El coche llegará enseguida. El señor Gould quiere hablar contigo. Maldito señor Gould, exclamó el joven, furioso. No tengo tiempo para perderlo con nadie. Debería saberlo. No te entretendré ni un momento, prometió Gould con falso buen humor. Baja a la sala de estar. Hannaford bajó las escaleras, con reticencia y osquedad. Gould esperó, hasta que estuvo dentro de la habitación. Luego, de espaldas a la puerta, avanzó hacia la silla en la que se había dejado caer el joven. Extiende las manos, ordenó. ¿Para qué demonios quiere que lo haga? Para esto, respondió Gould, sacando un par de esposas de su bolsillo. Hannaford corrió hacia la puerta, pero su captor le cortó el paso. Con una mano, Gould le sujetó las muñecas y lo empujó hacia atrás para que volviera a sentarse. «Quédate ahí», ordenó. «¿Quién es usted?», balbuceó el joven. «¿Con qué derecho me detiene?». «Soy un detective, muy conocido en Scotland Yard», reconoció Gould. «Se supone que debería estar aquí de vacaciones, pero nunca me importa hacer un trabajo, cuando es necesario». «Está traicionando mi confianza», gritó amargamente el señor Witt. «Me dio su palabra». Gould lo condujo a una silla. «Siéntese, amigo mío», le ordenó, «y no se preocupe».
Le puse las esposas para que se callara, pero el único cargo que tengo contra él es el de obtener dinero con engaños. Cuando tengamos el dinero de vuelta, decidiremos cómo tratar con él más tarde. ¿Y el robo del banco?, exclamó el señor Witt. Gould se rió con desprecio. No sé nada de su hijo, señor Witt, dijo. Pronto sabré más sobre él, pero en lo que respecta a este joven, no tiene el coraje de robarle el bolso a una anciana. El hombre que robó el banco y disparó al cajero será arrestado esta tarde, y puedo asegurarle que es un tipo de persona muy diferente a esta. En los ojos del señor Witt había un brillo húmedo y temblaba violentamente. Gould le dio unas palmaditas en el hombro para tranquilizarlo. Mire, señor Witt, explicó. Es un asunto muy sencillo. Las vacaciones de su hijo y las de este joven comenzaron al día siguiente del asesinato y el robo. Fue una simple coincidencia. ¿Es posible que empezaran a pasar una parte de ellas juntos? Eso no lo sé. Un único periódico habló de la desaparición de 2 empleados, una afirmación que luego fue desmentida. Este joven Hannaford ideó un plan muy ingenioso. Le trajo a usted el periódico, por si no lo había visto, y según tengo entendido, confesó que él y su hijo habían cometido el robo y disparado al cajero. Ninguno de los dos ha hecho nada parecido. Por lo que he podido oír, su hijo es un joven de excelente reputación. Nuestro amigo, que lleva esas esposas con tanta gracia, había recibido una notificación del director del banco para que abandonara su puesto al término de sus vacaciones. ¿Se está dando cuenta, señor Witt? Cada vez parece más sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo, murmuró Hannaford. Si no hubiera venido usted por casualidad, todo habría salido bien. Podría haberlo hecho, admitió Gould. El suyo no era un mal plan, continuó. Pero, ¿qué habría hecho si el hijo del señor Witt le hubiera escrito a su padre para hablarle de sus vacaciones o de cualquier otra cosa, o si hubiera venido aquí? Le envié un telegrama a nombre del señor Witt desde un pueblo cercano, confesó el joven con tono hosco. Le dije que su padre había salido de gira en coche durante 15 días con un amigo y que se reuniría con él en el Gran Hotel de Torquay. Excelente, aprobó Gould. Muy ingenioso, en verdad. Y ahora, ¿qué pasa con el resto de ese dinero? Ya lo he gastado. No lo creo. Quizás sea un poco incómodo para ti, pero déjame buscar. La resistencia era inútil. Gould metió la mano en el bolsillo de la chaqueta del joven y sacó un fajo de billetes que dejó sobre la mesa. ¿Está todo ahí?, preguntó. Todo, excepto 10 libras. El señor Witt tenía los codos apoyados sobre la mesa. Estaba inclinado hacia adelante y su rostro estaba oculto entre sus manos. Gould le dio unas palmaditas en la espalda. Ahora bien, ¿qué haremos con este joven?, preguntó. ¿Se merece? Bueno, Dios sabe lo que se merece. Lo del arresto sería idea mía, pero lo dejo en manos de usted. Yo soy la ley, pero soy la ley en vacaciones. Usted ha recuperado prácticamente todo su dinero. Tiene los vales de empeño para recuperar sus tesoros. Nada podrá compensarle jamás por los días de sufrimiento que debe haber pasado. Puede conseguir que lo encarcelen durante 12 meses, si eso le satisface, o puede echarlo de su casa. El señor Witt se puso de pie. Ya se le veía mejor. Algunas de las arrugas de su rostro habían desaparecido, pero había una neblina en sus ojos que cambió toda su expresión. No quiero procesarlo, dijo. Que se vaya. Odio verlo. El joven se levantó, y Gould, con un toque experto, le quitó las esposas. Luego, agarrándole por el cuello de la camisa, lo sacó de la habitación, lo llevó a la puerta principal, y levantándolo del suelo, lo hizo caer entre los rosales. Así que ya está, comentó, mirando al señor Witt por la ventana. ¿Le gustaría estar solo, durante 1 hora o algo así? ¿Es verdad? ¿Todo es verdad?, insistió el hombrecillo. Por supuesto que lo es,
le aseguró Gould. Ya sabe, que estoy acostumbrado a oír historias y confesiones, y sabía que había algo erróneo en la historia de ese joven. He estado en Bristol, y he hablado 1 hora por teléfono con Scotland Yard. Hablan muy bien de su hijo en el banco. Por cierto, espero que lo traiga a cenar esta noche a la posada. Estará aquí, dentro de 1 hora más o menos. A las 7:30. No se moleste en cambiarse. Yo no tengo ese tipo de ropa, pero, no importa. Gould se apresuró, puso en marcha el Ford y condujo hasta la posada. Bien está lo que bien acaba, Flip, confesó. Pero para mí, esto, está empezando a ser una especie de vacaciones de conductor de autobús. A las 7:30, el señor Witt, con los ojos brillantes y feliz, entró en el bar, acompañado de un joven alto y bronceado, al que presentó a Gould como su hijo. Llevaba un paquete envuelto en papel marrón bajo el brazo, pero por un momento no le prestó atención. El bar estaba lleno, y hubo un pequeño coro de aclamaciones, cuando sus ocupantes se dieron cuenta del cambio en su popular vecino. Todos estaban ansiosos, además, por estrecharle la mano a su hijo. «Caballeros», dijo el señor Witt. «Quiero que todos tomen una copa de vino conmigo, y beban a la salud de mi amigo, el señor Nicholas Gould. Es el peor pintor del mundo, pero el mejor de los hombres, y acaba de hacerme un gran favor». Hubo más aclamaciones, 1/4 de hora más o menos de camaradería, y después Gould condujo a los presentes hasta la mesa que estaba preparada para la cena. Había una botella dorada en un cubo de hielo y otra de reserva. El señor Witt desató con reverencia las cuerdas del paquete que llevaba. «Señor Gould», dijo, «me estoy tomando la libertad de traerle un pequeño regalo. Si tiene el efecto que imagino que tendrá sobre su gusto, tal vez cambie de afición». El señor Gould aceptó el cuadro, con una pequeña palabra de protesta. Era un cuadro muy bello, y cuanto más lo miraba, más se daba cuenta de lo que había pasado por la mente de su donante. «Y a cambio», concluyó el señor Witt mientras se sentaban a la mesa, «le voy a pedir que me dé ese pequeño lienzo en el que le vi trabajando la primera vez que nos conocimos. El que tiene la iglesia detrás y los gansos en primer plano. Es un cuadro muy malo», reconoció Gould un poco tristemente, «pero lo tendrá». «En efecto, es un cuadro muy malo», asintió fervientemente el señor Witt. «Pero quiero tenerlo, como recuerdo del hombre que lo pintó». Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.